Hola nuevamente a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Especiales de Crítica Dialéctica, donde hoy seguiremos el derrotero político de Daniel De Santis. Hoy ya estamos con el cuarto programa. Habíamos llegado la vez anterior a su regreso desde el exilio y su vuelta a la militancia en la Argentina, básicamente en la actividad docente en la ciudad de La Plata, con varias alternativas que nos fue contando en aquel momento. Ahora ya pasamos, pero digamos, era una militancia individual dentro de otra organización. Hoy vamos a ver cómo continúa la historia política de Daniel, pero ya formando parte o activando una propia organización en la misma ciudad, como con epicentro en la misma ciudad de La Plata. Así que te doy la bienvenida, Daniel. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Guido? Bien, bien. Vamos a ver cómo sale. Porque antes era más fácil, porque era todo bueno y iba para... Ahora es más complicado, todo más intrincado. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos por esto de intrincado? Bueno, podemos empezar, habíamos llegado hasta que en 1995 había ido de candidato a intendente en el frente que lideraba Pino Solana. La consigna era Pino Solana presidente, Daniel De Santis intendente, con música de Divididos. Bueno, termina la... Sí, no, pero nosotros teníamos claro, nosotros no íbamos a la cola del peronismo. No, digo por la música de Divididos, no, es una cuestión... Lo hacían los jóvenes de ese momento. No, está bien, es una cuestión personal. ¿No? Yo no. No, nosotros acumulábamos fuerza en un proyecto estratégico que teníamos. De hecho, en La Plata los que liderábamos el frente éramos nosotros, pero ahora, bueno, voy a contar lo que pasó en un momento. No, está claro que en aquellos años Pino Solana aparecía como una alternativa de izquierda popular, no sectaria, como otras de izquierda, que después, bueno, fue derrapando, ¿no? Pero al principio claramente parecía otra cosa Pino Solana. Y tenía un programa parecido al programa que nosotros reivindicamos. Así que, sí, exactamente, sí. Recuerdo aquellos años. Pero de todas maneras, cuando terminó esa experiencia, estaba la consigna las nuevas formas de hacer política. Y yo digo, puta, si esto es lo mejor de las nuevas formas de hacer política, viva la vieja política que hacíamos en el PRT. Y coincidió cronológicamente con que a principios de 1996, una agrupación de la Facultad de Derecha, de unos peronistas, de la Facultad de Derecho. Perdón, sí, de la Facultad de Derecho de La Plata. Claro, porque quedó de derecha. Bueno, puede ser una facultad de derecha, pero era... Pero no, la facultad de Derecho es bastante derecha, pero bueno, claro, por eso. La agrupación que lideraban los hermanos Natiuk, que militaban en el peronismo, organizaron un ciclo de charlas sobre los 70, y a mí me invitaron a hablar del PRT. Y no había mucho material en esa época, entonces lo que estaba, que había salido hace poco, ahora no me acuerdo bien si fue en el 93, 91, había salido el libro de Luis Mattini, Hombres y Mujeres del PRT. Uh-huh. Yo lo había leído por arriba, así. Lectura nocturna, a la noche cuando me iba a acostar lo leía. Pero acá, como lo agarré en serio, me puse a estudiarlo para preparar la charla, porque una cosa que yo introduje en la memoria de los 70, iban todos a poncho. Y yo era docente, entonces estaba acostumbrado a preparar la clase. Entonces, cuando íbamos a una charla, yo me preparaba. Y se notaba la diferencia. Se notaba entonces lo otro. Tuvieron que empezar a estudiar, porque se notaba muy evidente el nivel de exposición. Después, cuando estudiaban, eran parejos. Entonces, me preparé muy bien, pero que me sirvió... Para varias cosas me sirvió eso. Primero, porque vos me preguntaste en la charla anterior
Dice, vos hablabas poco del PRT, pero en realidad yo no estaba en crisis con el PRT, estaba en crisis con el marxismo. El marxismo me parecía muy dogmático, muy dogmático. Bueno, estaría en crisis con el marxismo dogmático, está con el dogma. Entonces, todos estos años que no leí marxismo, a mí me vinieron bien, porque me permitieron agilizar un poco la cabeza. Y acá, leyendo este libro, por un lado, obviamente que yo no me comía lo de Mattini, al contrario, me di cuenta de todas las barbaridades que decía Mattini en su libro. Pero me sirvió para reperretizarme en el sentido de la línea del PRT. Entonces, eso hizo que me propusiera, porque estaba el libro de Mattini, había salido el de María Seoane, Todo o Nada sobre Santucho, y había salido el de Julio Santucho, Los últimos guevaristas. Encima en la tapa estaba ¿Qué te pareció el de Giovanni? Una cagada. Y repite la línea matinista, y el de Julio Santucho también, son 3 libros matinistas. ¿Cuál es esa línea? A ver, ¿la recordamos? Sí, la línea de Luis Mattini era, bueno, muy crítica de Santucho, que había perdido el rumbo, que había entrado en la desesperación. En un momento creo que lo leímos acá, cuando hablamos de la división, que Santucho no entendía nada de política, ni siquiera a nivel de política sindical, y lo caracterizaba como un demócrata revolucionario, es decir, un pequeño burgués revolucionario, para decirlo en criollo para que se entienda. Sí. Y bueno, y después también leímos varias cosas que decían que había que revisar toda la línea del partido, que había que empezar de nuevo con otra concepción política, bueno, los que finalmente mantuvieron el nombre del PRT. En cambio, nosotros nos mantuvimos fiel a la línea histórica de la fundación, del Cuarto Congreso, del Quinto Congreso, y de poder burgués, poder revolucionario y muchos otros documentos que, bueno. La línea histórica del PRT. Y bueno, esta lectura me permitió eso, refrescar. Entonces el paso siguiente es que, bueno, estaban estos 3 libros. Digo, si yo escribo un 4º libro, no soy historiador, nunca escribí, en el mejor de los casos que me salga bien, cosa que era una probabilidad, iba a ser una versión más, una 4ª versión. Entonces, inspirado en el libro de Baschetti y en otros más que ahora no me acuerdo en este momento cuál, también libro de documento, dijo, no, voy a hacer otra cosa, voy a publicar los documentos. Entonces le pido a los compañeros del PRT, le digo si no me dan el archivo. ¿Qué documento querés? Todo, le dije. Bueno, qué sé yo, nos reuní. Bueno, y al final el Comité Central resolvió que sí, que me permitían acceder. Entonces, lo que sí, tener cuidado, qué sé yo, porque está seguridad. Yo cumplí. Perdón, el Comité Central del PRT que siguió. Los que habían mantenido el nombre. Por eso, los que no estaban, con los que vos no te identificabas mucho. Claro. Te lo permitieron igual el archivo, bien. Sí, nos estuvieron muy generosos, yo se los agradecí infinitamente. Todas las veces que salieron los documentos se los agradecí. Y además le cumplí las medidas de seguridad en un lugar que yo directamente podía tardar 2 horas y media, tardaba 4 o un poco más en llegar porque hacía otro camino más largo, me contrachequeaba. Cada vez que iba, hacía eso. Y se ve, estaban todos los documentos en un baúl de las cosas viejas. Se ve que alguien, que después me enteré que era Irma Antoñazzi, una historiadora conocida, sí, había estado trabajando y algo, pero bueno, había quedado ahí. Fui varias veces me permitieron fotocopiar todo, absolutamente todo, y les pedí, había documentos repetidos, le dije, mira, los repetidos no me puedo llevar los originales, me dijeron que sí, no son muchos, pero
varios originales, tanto de Estrella Roja como El Combatiente, los boletines internos, la revista Nuevo Hombre, bueno, y otros documentos importantes del partido, Cuarto Congreso, Quinto Congreso, etc. Poder burgués, poder revolucionario. Y me puse a trabajar en eso, pero justo coincidió en el año 97, fin del 97, se armó un lío en la escuela donde yo trabajaba, en una de las escuelas, la que trabajaba a la mañana, que le habían robado la moto a un chico de la playa de estacionamiento, que era la Facultad Tecnológica y funcionaba nuestra escuela ahí. Y el rector de la Tecnológica ahí de La Plata, el tipo me tenía bronca y me quiso joder. Entonces me habló con la viceministra de Educación de la provincia para que me hicieran un sumario y me hicieron un sumario. Porque los pibes estaban desesperados. Yo los banqué a los pibes. No sé, cuando vieron el profesor que me conocían, que los pibes se agrandaron, tomaron la escuela, que hicieron quilombo, pero apareció la moto. No, la moto no apareció, pero el decano, jodido para joderme, y habilitó que el seguro pagara la moto, cosa que se terminara el problema de la moto y el único problema que quedaba era que yo había bancado a los pibes. Y entonces, bueno, me hicieron el presumario, pero como se presumía falta grave, me sacaron de la atención de alumnos y me mandaron preso a una escuela. Me separaron del cargo, sin atención de alumnos, me mandaron a una escuela técnica, que siempre generalmente los de las escuelas técnicas son más verticalistas, más pesados, digamos. Uh-huh. Y bueno, yo llegué ahí. Y había empezado a hacer el trabajo de los documentos del partido para preparar una publicación. Uh-huh. Yo no tenía idea de cómo hacía un libro. Pero el hecho de haber estudiado en la universidad, yo reivindico haber estudiado en la universidad, pero no me quejo, al contrario, me dio un método. Yo había estudiado física, pero bueno, vos cuando sabés estudiar y sabés preparar las cosas con cierta rigurosidad, te sirve para cualquier tarea que emprenda. Bueno, yo empecé con eso y me llevaba un combatiente, lo leía que yo, pero a los 15, 20 días me di cuenta que no aparecía nadie. Porque me mandaron al laboratorio, ahí, preso en el laboratorio. Además concentré las horas que tenía, que yo tenía 45 horas, y que las podía dar en mañana y tarde, en 3 días. Entonces estaba 3 días concentrado en el laboratorio y después, jueves y viernes, estaba libre. Ajá. Entonces estaba, como es pago, tenía pago el trabajo de la elaboración del libro con los documentos. Claro. Así que, bueno, y fui seleccionando, utilicé muchos métodos de selección, los que yo me acordaba de antes, los que habían sido documentos históricos, los que habían sido importantes políticamente, los que leyendo de nuevo me daba cuenta que eran importantes. Y en un momento, el laboratorio tenía 2 grandes mesadas que ocupaban gran parte del laboratorio. Entonces no podía no había lugar en el piso para hacer esto que voy a describir ahora. En una mesada ponía los 45 periódicos del combatiente de un año, el año 74, por ejemplo. Y yo me paraba arriba de la otra mesada. Cualquiera que dice, está loco. Bueno, pero la cuestión, que yo estaba parado ahí arriba y en la mesada de enfrente tenían los 45 combatientes, y era evidente cómo los titulares destacados prácticamente hacían: acá estoy, mirame, prestame atención. Después me dijeron que existía ese método de selección, pero bueno, a mí me lo indujo el lugar donde yo estaba. Y ahí fui seleccionando yo.
hice una selección de unas 450 páginas y va a salir publicado por Coligüe, pero bueno, no voy a contar, por una cosa que yo le dije al dueño de Coligüe, que era más loco que una cabra, brindamos por el libro que iba a salir, que yo a la noche me llamó, me puteó en todos los colores, porque le dije que todos los editores eran chorros, qué sé yo. Porque mi mujer trabajaba en una librería y me contaba las cosas, qué sé yo. Entonces me quedé sin editor, ya tenía. Pero por suerte me vinculé con Eudeva, que hasta final me vino bien, porque Coligüe era buena editorial, pero Eudeva tenía su chapa. Sí, claro. Y bueno, amigo de Chivilcoy, conocía a uno de los directores ahí, me presentaron, y me dice este director, no me acuerdo, el secretario general, creo que era de Eudeva, muchacho joven, me dice, sí, el que dirige la colección donde saldría tu libro es Pablo Pozzi, que es un compañero del PRT, que había quedado en el sector mantinista, pero bueno, aprobaron el libro. Pero en vez de salir todos juntos, me dijeron que iba a salir un libro de 200 páginas. Y yo lo estiré hasta 350, que es este libro. Este es el tomo 1 de los documentos del PRT, a vencer o morir, PRT documentos, que salió en julio del año 98. Y allá, y después, en fines del 2000, no, este salió en diciembre del 98 y este salió en julio del 2000. Un año y medio después salió el siguiente tomo, pero ya más gordito. Salieron 1000 páginas, después las reediciones 1200 páginas de documentos. Esto era en simultáneo con que en el año 97 escribimos un documento político de actualidad y llamamos a los compañeros que les parecía, si les parecía que ese documento podía servir para aglutinar a la militancia que compartía ese documento. Bueno, hicimos la reunión el 25 de mayo del 97 y remándola bastante salió la reunión. Entonces, y le llamamos PT. Como tienen tan poca creatividad la izquierda, PT, pero el PT de Brasil, no. Ya, somos del PRT nosotros, ¿qué PT de Brasil? No le pusimos la R porque es muy pretencioso llamarnos Partido Revolucionario. Éramos un partidito, pero éramos un partido, chiquitito así. Y de trabajadores porque todos trabajábamos. No le pusimos los siquiera, no, nosotros no representamos a nadie, nosotros somos trabajadores. Es un partido de gente que trabaja, un partido de trabajadores. Bueno, duró 4 años. Se disolvió el 25 de mayo de 2001, pues después vamos a ver ahí por qué se disolvió. Entonces, porque, digamos, la tarea de los libros no era meramente académica, que tiene una faja académica, porque vos tenés un destino que es el gran lector, la masa de lectores que les interesa leer. Otro destino más acotado es la militancia, uno más chico, la militancia vinculada al PRT, y por último, o principal, era que sea la base política e ideológica de este partido que estábamos fundando y empezando a construir. Yo le había pedido el prólogo, un prólogo a Mattini y un prólogo a Gorrearán, pensando Bien. Pensando que Mattini me iba a decir que no y Gorrearán me iba a decir que sí. Y fue al revés. Mattini me dijo que sí y Gorrearán me dijo que no, pero no por mí, no, me dijo que no porque él al lado de Mattini no quería aparecer. Y me daba argumentos, bueno, que no vamos a repetir porque ya hemos hablado bastante de Mattini. No, entonces yo dije, bueno, si no están los dos, que no salga ninguno. No, el prólogo solo de Mattini no lo iba a sacar. Si era de Gorrearán, sí.
Y bueno, salió con un prólogo de Pablo Pozzi. Hicimos la presentación en el Anfiteatro de Vaperón del Sindicato ATE de la Avenida Belgrano, ATE Nacional. Y Anguita y Caparrós habían sacado La Voluntad, habían hecho propaganda en papelado y todos los medios de comunicación de Buenos Aires. Bueno, se llenó, lo habían hecho un par de meses antes. Y nosotros no teníamos capacidad de llegar a los medios de comunicación y lo que hicimos fue un afiche grande, no el sábana, pero el más grande que el afiche grande, tamaño afiche grande. Hicimos 3.000 afiches y los pegamos en Capital. Pero no pegamos de a uno, pegamos 20 afiches juntos, entonces vos venías 3 cuadras y se veía a Santucho. Entonces el que le interesaba, no exagero, pero se reunió ahí en el Anfiteatro de Vaperón la misma cantidad que en el tomo 1 de La Voluntad. Lleno, no entraba más nadie. Y sin el prólogo ni de Gorriarán ni Martínez, que los documentos eran convocantes. El PRT convocaba, y bueno, fueron 360 personas a esa presentación. Bueno, el PT nunca llegó a ser una gran cosa, no vamos a detenernos ahí, 20, 30 personas, lo que sí había un número bastante importante, una docena de veteranos del PRT. Pero lo que podemos decir es que los veteranos del PRT vinieron todos lo mismo, a ver qué podían manotear para su rancho propio. La existencia del PT estaba basado en la agrupación de La Plata, que eran jóvenes, militantes, bueno, ese le daba vida. Cuando el líder juvenil de La Plata entró en crisis, por varios problemas, que tienen que ver con la droga y otros problemas también. Cuando él entró en crisis, que me dijo de todo, escribió un documento y me dijo de todo, yo un día todo compungido lo llamo a la madre, el padre, diciéndole, era como mi hijo. Y los padres me dijeron, no, quédate tranquilo, nosotros lo primero que atacan la gente que entra en esas crisis es a los afectos más cercanos. Ya nosotros no hizo lo mismo que te hizo a vos. Bueno, entonces me sentí un poco, digo, bueno, hizo esto porque me quería. Sí, después demostró que efectivamente me apreciaba. El día que se murió me dejó la herencia, pero bueno, 20 años después, o 15 años después. Esto fue, el PT se agotó el 25 de mayo de 2001, hicimos una reunión bien organizada en un sindicato de Ensenada, bien clandestina, todo, pero también vinieron a manotear lo que podían otros grupos históricos del PRT, y nosotros resistimos ahí estoicamente contra todo lo... Y en un momento, ahora que estoy contando me empiezo a acordar, en un momento, porque habían hecho un acuerdo para derrotar al reformismo en el PRT, en el PT, y yo expresaba el reformismo. Entonces presionaban, entonces unos buenos compañeros, presionaban para el lado de la lucha armada, pongámosle. Bueno, compañero, línea operativa, digo. Expropiación de dinero sin firma y reparto de alimentos. Estamos hablando de 2001. Claro. 25 de mayo de 2001. Si hubiesen sido honestos los que presionaban por este tema, dice el secretario, el dirigente, reformista, hace una concesión, agarremos la concesión y avancemos por ahí. Cambiaron de tema, siguieron hablando de otra cosa, eran todo versos, ahí les piqué el boleto, era todo mentira. Aunque yo medio me sospechaba, pero ahí quedó blanco sobre negro. Puro verso. Puro verso. Ahí se abrió algo. No. Bueno, acá se...
Bueno. Yo no veo nada raro en la grabación. Bueno, acá se escuchó ruido. Bueno, no importa. Y bueno, ahí terminó el PT, sin pena ni gloria. Ajá. Sacamos algunos números de un periódico, lo llamábamos, hemos sacado tanto que Rojo Amanecer fue después, no me acuerdo ahora, ya me voy a acordar del periódico. Pero en el año 97 tenía que escribir no un editorial, un artículo central. Y digo, voy a proceder distinto. En vez de condiciones revolucionarias, subjetiva, objetiva, bla, 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 y llenar los casilleros, digo, voy a hacer al revés. Primero voy a describir la realidad y después de describir la realidad, sacar las conclusiones. Y eso me permitió, o sea, mi cerebro estaba predispuesto a aflojar un poco el dogmatismo, y haber procedido de esta manera me permitió salir del encierro del dogmatismo que yo rechazaba del marxismo, ese marxismo dogmático. Un documento bien marxista, pero fue un primer paso, no es que, pero bueno, sirvió para dar ese paso adelante. Este hecho me hizo pensar a mí, bueno, vino la rebelión del 2001, esto es fundamental, rebelión del 2001, que la izquierda no entendió nada, pensaban que estaba a las puertas del ¿cómo se llama?, de la Revolución de Octubre. De la toma del Palacio de Invierno, sí. De eso, y se discutía si era una situación revolucionaria, si no era revolucionaria, y nosotros dijimos, no, muchachos, esto es distinto a todo lo anterior, no está en los libros esto, no está en los libros. Y llamamos a eso que pasó, que fue una rebelión democrática en contra de la democracia burguesa. Descriptiva fue la fórmula, pero más aproximada que lo que discutían Palacio de Invierno, febrero del 17, qué sé yo. Ahí nos reconciliamos con Néstor Cohen porque él más o menos sacó una cosa, no la llamó así, pero hacíamos un análisis parecido. ¿Qué pasó? Bueno, yo cada vez que la construcción política que encaraba se venía abajo, me replegaba al gremio docente. Ya habíamos fundado los sindicatos, todo esto yo la conté, pero ahora, como delegado de escuela, yo siempre estuve en el gremio docente militando, yendo a las movilizaciones, haciendo la huelga, organizando, movilizando, eso permanentemente. Por ejemplo, como los directivos se dan cuenta que obviamente me conocían, me daban para los actos escolares, bueno, el Día del Camino, la Flor del Nacional, para que no hablara de política. Pero a veces no conseguían. Y bueno, una vez me tocó hacer del 11 de septiembre, el Día del Maestro, bueno, ahí hablaba. Estaban todos asustados, pero después, oh, qué lindo, qué bien que hablaste. Pero yo no sé qué se pensaba, que uno iba a empezar a tirar tiros en el acto escolar. Hablaba de política. Y una vez, ya más adelante, se ve que no consiguieron a nadie y me dieron para hacer el acto del 25 de mayo, el acto de militancia político. Pero la conocí a la directora de esa escuela. Estaba en dos escuelas, una de la mañana y otra de la tarde. En esta de la tarde siempre te vaciaba la escuela, despachaba a todos los alumnos y vos te quedabas haciendo el acto con 4. Entonces, ya sabiendo esto, organicé un coro con 4 divisiones. Bueno, la canción del acto era de la Unidad Popular Chilena, el pueblo unido jamás será vencido, avanza ya, bandera de la unidad, rojo, amanecer, todo eso. Uh-huh. Y un coro de 4 divisiones, ¿no? Y ahí tenía ya como 120. Claro. Y después el resto que aplaudía. Entonces yo tengo que aplaudir, qué sé yo. Y así logramos mantener como unos 300 chicos en la escuela. Entonces,
cantábamos la canción, no me acuerdo si hablaba yo, decía un discurso, y al final de la canción o del discurso, un pibe gritaba, ¡viva la revolución! Y el coro cantaba, ¡viva! ¿Cómo viva la revolución? Mira, la revolución de... La Revolución de Mayo, claro. Entonces fue un acto político de la gran puta. Porque uno es militante todo el tiempo y tiene que aprovechar todos los momentos para meter la política y la ideología de la clase obrera y de la revolución. Y bueno, nosotros hacíamos permanentemente eso. ¿A dónde estamos acá? En el 2001. Sí. En el 2001 hicimos una charla sobre la transferencia de la Escuela de la Nación a las provincias. Bueno, venía toda la línea chilena, la escuela Baucher, todo eso. Hicimos un acto que se llenó de gente y a partir de ahí se armó una agrupación importante, bien amplia, pero no de SUTEBA. No somos docentes acá, SUTEBA, FEP, todos los docentes juntos, bien amplia. Y voy a contar el día que estrenamos cartel. Era coordinadora de delegados y afiliados de todos los gremios docentes. En La Plata, estamos en Plaza Italia, calle 7, avenida 7, y bueno, íbamos a empezar a marchar. Nosotros nos pusimos atrás de la bandera de SUTEBA de La Plata. Y vienen las agrupaciones de izquierda. Vamos con la oposición, ¿viste? Con la oposición a la dirección celeste de SUTEBA. O sea, la dirección peronista, digamos. Y vos te presiones, yo medio que tenía el palo de uno de los palos de la bandera. Y medio que me voy para allá, pero miro para atrás y la masa, el grupo de gente que estaba abajo de nuestra bandera no venía. Volvimos para atrás. Entonces marchamos atrás del SUTEBA La Plata, llegamos a la legislatura, 19 de diciembre, y la voz que se corría entre la militancia es que íbamos a tomar la legislatura. Todo el mundo hablaba. Vino un compañero de SUTEBA Matanza, el Negro Sombra, lo mandaron, la dirección peronista de SUTEBA La Matanza, lo mandaron a hablar conmigo para organizar la toma de la legislatura reformista. Y no hicimos gran cosa, pero hicimos plan A, plan B, qué sé yo. Pero los únicos que hicimos algo, plan A, plan B, fuimos nosotros. Y los de Astillero después también. Llegamos a la puerta, empezamos a abrir la puerta, a golpear, se rompieron los 4 tableros de abajo del portón principal de la legislatura, y en ese momento se abren las puertas y de adentro estaba la Guardia de Infantería y nos sacudieron. Y bueno, Hugo Yasky y los suyos batieron los 400 metros con valla hasta la Plaza Italia y muchos otros tigres también. ¿Quién quedó? Quedaron los de Astillero, quedaron algunos militantes, unos que tiraron 2 molotov que estuvieron 10 puntos porque hicieron replegar a la Guardia de Infantería. Y en el cartel, en la bandera nuestra, había quedado Domingo Garro, que estaba en otro palo, y yo. Y en el medio había una compañera. Y yo me conocía. Después me puse a hablar. Yo tenía un prejuicio con las profesoras de inglés. Profesora de inglés, la compañera. Ahí me saqué el prejuicio. Bueno, la profesora de inglés, hay profesora de inglés combativa. Claro. Le llamaban una tipa bárbara. Era el PTS, pero bárbara, buena persona, buena militante, buena profesora. Va. Pero, y la conclusión de esto, que cuando se reagrupó la gente, todos los docentes se vinieron bajo la bandera nuestra. Le ganamos la dirección del sindicato ese día, que después se expresó en las elecciones, que le ganamos ampliamente. Pero ya ahí había metido la cola de Levita, que ahora no me sale el nombre.
había metido la cola y yo me fui a la mierda. Porque, bueno. Así que ese triunfo fue efímero porque, ¿cómo se llama? Uno de los dos jefes principales de Levita. Eh, El ¿La chino Roque no? Navarro no, el otro. ¿La Roque? No, de Levita. Bueno, Bueno. bueno, no importa. Así que ahí, bien. Así que me quedé sin nada, sin agrupación política, sin agrupación docente, y bueno, seguimos militando. Y yo pensaba que no había condiciones para construir un partido revolucionario, por la experiencia del PT, y lo dije en algún lugar. Pérsico. Emilio Pérsico. Tuve tanta mala suerte que la compañera delegada de escuela que yo estaba preparando para secretaria general del sindicato, yo quería ir juntos para poder hacer militancia política también, era delegada de una escuela rural. Enfrente de la escuela estaba el campito de Emilio Pérsico, donde iban todos los hijos, tenía como 10 hijos. Bueno, metió todo el aparato de Pérsico ahí, me sopló la dama. Porque hay que tener puntería, que justo, mirá, la plata es grande. La verdad. Sí. No, estuvo un año, la compañera ganó la Secretaría General, después la hizo renunciar. Y terminó poniendo estampilla en una oficina de la Casa de Gobierno de La Plata, la compañera. Bueno, volvimos para la nada, y bueno, militando siempre ahí, y estaba diciendo que no había condiciones para construir un partido. Uh-huh. Uno por los cuales yo dije eso, me criticó, me dice, mire, que no hay condiciones para construir un partido revolucionario. Sí, vos, por culpa tuya dije eso. Pero bueno, no vamos a hablar de las cosas que había hecho Entonces, hicimos la cátedra Che Guevara, 2003. Agosto de 2003, digamos, vamos a hacer la cátedra Che Guevara, vamos a juntar a la gente a través del programa revolucionario. Pero primero el programa... ¿Pero a quién se le ocurrió lo de la cátedra? Y a mí. ¿Y cómo se te ocurrió? Una cátedra libre en la Universidad de La Plata, estamos hablando, sí, ¿no? Porque está bueno eso, porque había habido una cátedra Che Guevara en el año 97, que era una cátedra Che Guevara populista. Y no me habían invitado para hablar de la cátedra esa. En la UBA me estás diciendo, ¿no? En la UBA. Que después la dieron en La Plata también, la misma, bueno. Pero esta es la UBA, sí, en social, creo. Che, fulano, dice, no me invitaste a la cátedra, gruñó un poco, te van a llamar. 2 semanas después me llama uno, me dice que me invitaban a hablar un 17 de octubre justo sobre humanismo y ética revolucionaria en el Che. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me recalenté, digo, mirá el tema que me dan para que no desarrolle la línea revolucionaria del Che. Pero después que me serené, dije, se puede decir lo que uno pensó, digo, esto no me van a cagar, pensé yo. Entonces me puse a estudiar. Tenía un libro de José Aricó, un intelectual importante, que había subido al monte citado por el que estaba con el Che, de la guerrilla del Che en el norte. Massetti. Había subido al monte a hablar, cuando Massetti lo sentó con toda la pinta intelectual, todo, pero el tipo se fue al monte a hablar con Massetti, José Aricó. Y había hecho una recopilación en el 10º aniversario del Che de cosas que no se conocían. Todos los escritos de él del Ministerio de Industria, los discursos. Yo me preparé tipo final Che Guevara. Tuve 2 meses estudiando. Entonces voy imagínate, yo, o sea, cátedra Che Guevara, Universidad de Buenos Aires, iba al templo del saber y uno me dijo,
venía del barrio, pero me preparé, yo fui preparado. Bueno, me fue bien, me fue bien. Para decirlo. Pero no pudimos llegar a la parte polémica porque no había tiempo. Pero lo importante de esto es que descubrí un Che Guevara que no conocía. El otro 50% de Che Guevara constructor del socialismo, el Che Guevara teórico del periodo de transición del capitalismo al socialismo. Bueno, me abrió la cabeza, sí. Entonces, con estas ideas, y después en esa época Néstor Cohen y la compañera, que ambos venían del Partido Comunista, habían hecho una cátedra Che Guevara, y más o menos para la misma época hacemos esta en La Plata. Primeros días de agosto, que fue el 4 de agosto del 2003, hicimos la clase inaugural en la Facultad de Periodismo de La Plata. Se llenó de gente, fueron más de 200 personas. Vino el compañero, el viceembajador de Cuba, Danilo, no es Sánchez, Danilo. Néstor Cohen y yo. Y inauguramos la cátedra con ese marco de público. Bueno, y empezamos. Primer cuatrimestre, cátedra Che Guevara, pensamiento y acción del Che. Acá tengo. Esto fue el primer cuatrimestre, dimos el pensamiento del Che. Danilo Sánchez, acá tengo, el compañero de la embajada era Danilo Sánchez. Por ejemplo, en primer curso, clase inaugural, bueno, ya dije. Después, la concepción materialista de la historia, ahí dimos clásicos, marxismo, manifiesto comunista, el 18 Brumario. Los periodos de la historia latinoamericana y el contexto internacional, la historia de la Revolución Cubana, táctica y estrategia de la Revolución Latinoamericana, la influencia del Che de la Revolución Cubana en América Latina, lo mismo después otra clase en la Argentina, humanismo y ética revolucionaria, que ahí entre Néstor Cohen y yo, el pensamiento filosófico del Che, Néstor Cohen, pero después fuimos mejorando los nombres de las clases. Yo, por ejemplo, estas dos, humanismo y ética revolucionaria y pensamiento filosófico del Che, en realidad, después la llamamos la teoría del periodo de transición del capitalismo al socialismo, donde se ponían en juego muchos conceptos del marxismo y el desarrollo que hizo de ellos el Che como secretario, como ministro de Industria. Al año siguiente, la cátedra va a durar. Y después como clase de cierre invitamos a una dirigente del Movimiento Sin Tierra de una de la escuela que había acá en frontera con Misiones. Estuvo él, estuvo Luis Horacio Santucho hablando del Mocase, Abel Boslaki y estuve yo. Esa fue la clase de cierre del primer cuatrimestre. Al año siguiente, el primer cuatrimestre, cambiamos de eje. Y fue por primera vez que dimos las revoluciones en América Latina. Uh-huh. Y empezamos con del siglo XX. Empezamos con la revolución mexicana, que habíamos invitado a un profesor de Rosario que no vino. Por suerte, yo me había preparado, me había estudiado la revolución mexicana bastante, así que la di yo. En primer lugar, la revolución mexicana, pero también el resto de las revoluciones en América Latina, a mí me dieron una visión mucho más profunda de cómo se forma un proceso revolucionario. Porque antes, cuando estudiábamos la Revolución Rusa, condiciones objetivas, pero medio dogmático. Ahora, después me resultaba medio dogmático eso. En cambio, al estudiar las revoluciones
acá, qué sé yo me imaginaba más a Pancho Villa a caballo que a Lenin en la tribuna de Petrogrado, qué sé yo, ¿por qué? Porque hablaba en castellano, pero gran virtud de John Reed, porque John Reed tiene un libro, México Insurgente, que describe los personajes brillante, brillante. Entonces vos te lo imaginás a los personajes. Y eso te permite entender qué era lo que iba pasando. A mí el personaje de la Revolución Mexicana que más me, me cautivó fue Pancho Villa. Pancho Mirá Villa, vos. Mirá vos. sí, sí. Pancho Villa, bueno, después podemos profundizar por qué. No, yo valoro todo de Zapata también. Y era más de izquierda Zapata. Pero bueno, Claramente. Villa tenía lo suyo. Y bueno, dimos la Revolución Mexicana, El Salvador, Bolivia, Cuba, Chile, los Tupamaros y el Frente Amplio, y bueno, y la Argentina. De El Salvador, a mí me sirve didácticamente porque todas las revoluciones del siglo XX de América Latina están vinculadas a una elección burguesa. Todas. Que me diga que no, que venga, todas. Así que yo no sé, estos revolucionarios, porque yo digo, bueno, está bien la lógica, qué sé yo cuánto, pero la historia es más poderosa que la lógica, para mí, ¿no? Yo he llegado a esa conclusión. Y decía, con la excepción de la revolución salvadoreña que no me acuerdo bien. Entonces, cuando voy a repasar la revolución salvadoreña, no solo que estaba asociada a una elección burguesa, sino que viene la elección, en 1932, viene la elección, y los dirigentes del Partido Comunista, que había sido fundado 2 años antes, Farabundo Martí, bueno, y otros, dudaban de convocar, de participar en las elecciones porque iba a adelantar el proceso insurreccional y ellos no estaban preparados. Y de hecho pasó eso. Participaron en las elecciones y se aceleró el proceso insurreccional y llegaron poco preparados. Bueno, a mí me sirvió en forma extraordinaria haber estudiado las revoluciones del siglo XX en América Latina. En el segundo cuatrimestre del 2004 seguimos con más revoluciones, el nicaragüense, los tupamaros, Argentina, bueno, y después algunos debates que se hicieron alrededor de eso, Fari Montonero, Perreter, etc. Ahí terminamos con el año 2004. En el 2005, primer cuatrimestre, volvimos a dar el pensamiento y la acción del Che, pero bueno, ahí fuimos mejorando cómo agrupábamos las clases, porque íbamos conociendo más. Acá hicimos una clase de cierre que, bueno, no lo voy a mandar al frente, uno que nunca quiso, que me dijo que no quería venir, un intelectual de izquierda. Me dice, no puedo. Bueno, digo, la programamos para el año que viene. No voy a poder, me dijo. Bueno. Entonces le hice la cruz, bueno, no quiere. Nuestros queridos intelectuales de izquierda. Sí, trotskista bueno. Trotskista bueno. Y en el 2005, que no tengo acá el programa, pero tengo el título, ¿por qué? Porque nosotros a fin de año entregábamos los diplomas. Alguna cátedra con todas las de la ley. Teníamos el tema, la bibliografía, los folletos, con toda la bibliografía. O sea que los chicos iban, las chicas iban y compraban en la fotocopiadora de la esquina. Sí, las cátedras libres tenían toda la formalidad de cualquier otra cátedra. La única diferencia es que no les servía a los alumnos como para otorgarle puntaje para su carrera, nada más. Ahora vamos a llegar a eso. Pero fuera de eso,
todas las cátedras libres cumplían con todas las formalidades de cualquier otra materia. Bueno, en el segundo cuatrimestre de 2005 dimos procesos y conflictos en la historia argentina. O sea que fuimos ampliando las materias que dábamos en la cátedra. En el 2006 volvimos a la revolución en América Latina, pero mucho más amplia, porque dimos la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, bueno, un montón de clases que generaban el marco internacional para los procesos de la revolución en América Latina. En una de las, yo creo que esto fue en 2005, porque por ahí, o 2007, ahora no me acuerdo nada. A ver, acá qué tengo. 2007, primer cuatrimestre. Bueno, íbamos dando pensamiento del Che y las revoluciones en América Latina y pantallazos de la historia argentina y los conflictos que había. Y yo pensaba dar el PRT, pero no me animaba porque digo, vamos a sectarizar mucho la cátedra. Entonces, un hermano mío, el economista, que no es marxista, pero que entiende de política, me dijo, no, va a ir más gente. ¿Por qué le digo? Porque es más concreto, es aquí y ahora. Y aumentó un 50% de la concurrencia a la cátedra ya en este año 2007, que empezamos con la historia del PRT. Ajá. La primera clase, vamos a recordarlo, al Cacho Ledesma, Juan Carlos Cacho Ledesma, que, bueno, de una clase magistral sobre la fundación, sobre la FOTIA, el FRIP, bueno, la participación de los obreros, excelente. Y después también, porque en general invitábamos compañeros que eran relevantes en el tema que es. Por ejemplo, la fundación del PRT, Cacho Ledesma. Después, entre el primer y quinto congreso, lo invitamos a Luis Ortolani, un compañero que escribió el documento del peronismo, o sea, un importante intelectual del PRT. Después, bueno, las clases más políticas, intermedias, las iba dando yo, pero, por ejemplo, el Rosariazo y los comandos extrapartidarios, invitamos a Laura Pascuali, una historiadora de Rosario. En el Cordobazo lo invitamos a Abel Boslaski, que había militado en esa época en el PRT y había participado en el Cordobazo. Para el Viborazo lo invitamos a Gregorio Flores, dirigente del CITRAC. Lanús Perón, bueno, eso lo dije yo, Lanús Perón, el Gran Acuerdo Nacional, la fuga del penal de Rawson y los fusilamientos del Trelew, ahí invitamos a Fernando Vaca Narvaja, miembro de la conducción de la fuga, a Jorge Marco, que era el jefe del ERP en toda la parte, el jefe general, era el jefe del ERP y además el jefe de todas las acciones por fuera de la cárcel. Y un compañero, Celedonio Carrizo, militante de la FARC, de los que no pudo salir. O sea, primera categoría más importante fue la clase de la cátedra que el acto que organizó el gobierno allá en Trelew. El devotazo, lo invitamos a Pedro Cáceres Camarero, fue también la clase. Pedro Cáceres Camarero fue el que hizo la moción arriba del techo de Villa Devoto, la moción del PRT que ganó la masa, digamos que en la Asamblea Popular que se armó, el pueblo peronista, si quiere, votó no la moción de peronista, sino votó la moción del PRT. Esto ya lo hemos visto, no sé, sí, hablando de otra cosa. Sí. Bueno, y en el segundo cuatrimestre seguimos con toda la historia del PRT. Acá, en el 2008, no tengo el programa, pero pude recoger alguna clase que dimos en el 2008. Una, por ejemplo, políticas económicas
clases sociales y modelos de acumulación desde 1976 a 2001. Profesor Aníbal Viguera. ¿Quién es Aníbal Viguera? El decano de la Facultad de Humanidades de La Plata. O sea que hacíamos política también. O sea, le invitamos al decano a la cátedra. Yo no sé si lo dije, el día que inauguramos la cátedra en Trabajo Social, el presidente de la universidad nos mandó, dice, no puedo ir, pero nos mandó una carta, nos felicitaba y nos mandó un regalo, 2 DVD con las obras del Che. O sea que entramos por la puerta grande. Bueno, todo esto hizo que cuando llegamos al 2009, la cátedra, de hecho, se institucionalizó. Tanto la Facultad de Humanidades como la Facultad de Periodismo, ya de hecho la reconocían, porque iban los chicos, decían, hablaban con los profesores y le aprobaban como materia extracurricular. Y a partir de 2009 se oficializó esto de cátedra extracurricular. Por ejemplo, acá. No, esta es otra cosa. Para terminar con el 2008, en el 2008 se hizo un encuentro de cátedra por el 80 aniversario del nacimiento del Che. Entonces a la cátedra Che Guevara de La Plata vino la profesora titular de la cátedra Che Guevara de la Universidad de La Habana y vinieron 2 investigadoras del Centro Che Guevara de La Habana. Se llenó. Hay uno que no me voy a acordar el nombre ahora, pero un pigmeo mental, porque la daban en trabajo social, y era el aula más grande, y había un profesor que era el que tenía las clases. Yo cedo el aula, pero si De Santi no está. Esa fue la condición que puso. Celentano, uno de los 2 Celentano. Lo nombro porque es de una... Bueno. Y se llenó de gente, quedó gente afuera que no pudo entrar. Imagínate con esa presencia. Yo no hablé, me senté ahí, total, ¿para qué? Bueno, todo esto es 2008. Y después fuimos al encuentro en Rosario. El 13 se hizo la reunión de las cátedras, previo al acto grande, y había 3 mesas. La mesa que estaba la profesora de la Universidad de La Habana, la mesa donde estaban las compañeras investigadoras del Centro Che Guevara y una que coordinaba yo. Obviamente todos los argentinos se fueron a las otras 2. En la mía vino un estalinista a pelearse conmigo. Como los cubanos se dieron cuenta, me dijo, vení. Y me sumé a la mesa donde estaban las 2 chicas jóvenes investigadoras del Centro Che Guevara, que fue bárbaro porque tenían exactamente la misma línea, y nos complementábamos. Y cuando algunos de los argentinos hablaban boludeces, y Argentina, hablaban boludeces, una se puso a explicar de cómo explicaba la fracción que cortaban la torta en 4 partes. Decía un cuarto, le dice la cubana, acá venimos a hablar de Che Guevara, no de la fracción. Y bueno, también le paró el carro. Bueno, y yo cuando a ella le apuraban con algo que no sabía de acá, y bueno, no entendíamos mejor que una pareja de truco con la compañera del Centro Che Guevara de La Habana. Bueno, así que pasaste de militante revolucionario de los 70 a docente universitario. Ya no más política. ¿Cómo no? No, pero espera que termino con esto. 2009, tanto la cátedra en el primer cuatrimestre, damos en la Facultad de Humanidades como extracurricular, pero reconocido, las revoluciones en América Latina. Y en el segundo cuatrimestre, ya con logotipo y todo, dimos la revolución en América Latina en la Facultad de Trabajo Social. Y acá me nombraron profesor adjunto.
O sea, profesor adjunto a cargo de la clase. Ad honorem. Sí, profesor universitario, pero una cátedra recontra militante. Ahí tengo, porque también la dimos en Buenos Aires 2 años, en la Universidad en la Facultad de Trabajo Social, en la Facultad de Sociales. Filosofía y Social, en las dos la dimos. Ahí hay un editorial de La Nación, un editorial número 1 de La Nación, donde, claro, se quiere pelear con el rector de la Universidad de Buenos Aires, y agarraron la cátedra Che Guevara, y hablan de la cátedra, nos dan con todo. Dice, el editorialista de La Nación dice, por todo esto, no estamos en presencia de una cátedra universitaria, sino de una cátedra revolucionaria. Bueno, lo digo el enemigo. Los mejores elogios te lo hace siempre el enemigo, porque hay tanto sectarismo en la izquierda que eso nunca, otro de izquierda no te va a reconocer eso. Bien, y siguió la cátedra Che Guevara hasta el año 2016. Pero ya ese último año habían tomado la coordinación de la coordinación del día y hora y el aula para la clase, los habían tomado la Juventud Guevarista, pero yo estaba en un proceso de crisis que después vamos a ver. Bueno, de esta cátedra salieron, por ejemplo, 2 libros. La historia del PRT por sus protagonistas fueron las clases de la cátedra, en prolijada, tiempo récord, en 5 meses, un libro de 688 páginas hicimos, de verdad, mi cerebro se agotó, y salió este libro, que lo presentamos en el Hotel Bauen y fueron 650 personas. Récord argentino y sudamericano, como decían de los boxeadores antes de ganar Pascual Pérez la primera Copa del Mundo, viste, lo más importante era, bueno, este fue récord argentino y sudamericano de presentación del libro. Y se vendieron 243 libros se vendieron. Bien. Puede ser que haya habido más grandes, pero hay que vender más de 243 libros en un solo día. En un solo día. Bueno, sí. No, igual que con el PT. Hicimos el PT y los 2 tomos de documentos. Con la cátedra Che Guevara hicimos este libro, sí. Hicimos el libro del Che Guevara, que ahora, pero para que se entienda lo del Che Guevara, primero voy a contar que al año siguiente de empezar con la cátedra empezamos con la Juventud Guevarista. La Juventud Guevarista, que estuvimos 3 años, éramos 6, después éramos 7. Empezamos 7 compañeros, 6 en La Plata, 5 jóvenes, un viejo y un compañero en Tandil, Oscar. Tuvimos 3 años que habremos llegado a ser 10, 12. Pero a partir de los 3 años la Juventud Guevarista empezó a crecer rápidamente. Progresión geométrica 1,8, casi 2, no llegamos a 2. O sea, todos los años nos multiplicábamos por un poquito menos de 2. Y si bien la Juventud Guevarista tenía una presencia fundamentalmente en la universidad, pero teníamos vocación de salir de la universidad. Por ejemplo, allá en La Plata, estaba una fiesta popular, nueva pero muy popular, que es la quema de los muñecos el 31 de la noche, 31 de diciembre de la noche. Sí. Y el diario El Día de La Plata da el premio El Día al mejor muñeco. Y nosotros instituimos el premio Che Guevara al mejor muñeco y el premio Guevaratos para los chicos más chiquitos. O sea, 2 premios Che Guevara, para los adultos y para los chicos. Hay más de 200, 300 muñecos se queman ese día. Entonces, todos los militantes de la juventud nos dividimos en 8 secciones en la ciudad. Cada grupo tenía que relevar 20, 30, 50 muñecos y hacer una selección de los mejores. Una vez seleccionado, juntado todas las selecciones de los distintos barrios, quedaban unos 25 seleccionados por
los militantes de la Juventud Guevarista. Y formamos un tribunal con Andrés Cerneri, por ejemplo, el que hizo el monumento al Che, el escultor que hizo el monumento. ¿Qué otro intelectual había? Ay, me lo había anotado por ahí y ahora no me voy a acordar. Bueno, otro compañero que también es intelectual y otro compañero que hacía globología, o sea, hacía dibujo con globo. Bueno, teníamos que ir a ver el día 31 25 muñecos, o sea, una maratón. Había que ir a 25 muñecos desparramados en toda la Ciudad de La Plata. Y todos antes de que lo quemen. Y claro, había que llegar antes de que lo quemen y elegir los 2 premios mayores. El otro era Andrés Cerneri, era el compañero que es, no me sale el nombre ahora, que es actor y muy conocido en La Plata y en otros lugares. También participó del tribunal 2 años hicimos eso, pero eran agotadoras. Pero en un barrio, por ejemplo, le contábamos que veníamos al barrio a hacer esto, y una chica, creo que fue, joven, me dice, ahora no es más JP, ahora es JG. Nosotros logramos penetrar bastante, o sea, penetrar. Nos hicimos conocidos. La gente sabía que existía la Juventud Guevarista. Ahora, pero igualmente la Juventud Guevarista básicamente era militancia universitaria, ¿no? Sí, pero por eso digo, pero con vocación. Conocido, está bien, conocido hacia afuera, sí, con vocación. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron con la vocación nomás? No, cuando vinieron las elecciones, bueno, producto de todo esto que dije, nosotros fundamos la Unión del Pueblo en el 2009, en el 2011 nos vinculamos de nuevo con Pino Solana, ahí tuvimos una participación en las elecciones, pero no me acuerdo bien, menor, pero ya en el 2013 tuvimos en el 2013 nosotros vino la inundación de La Plata, se produce la inundación de La Plata. La Juventud Guevarista trabajó mejor que bien. De 1 a 10, 11. Excelente. Yo se los dije. Compa, no vayan a pensar que siempre es así. No siempre sale todo tan redondo como esto, pero salió tan redondo que la Juventud Guevarista, y sobre todo la casa guevarista donde la gente iba a buscar las cosas, que donaba la parte del pueblo que no se inundó, donaba cosas que la Juventud Guevarista sistematizaba y repartía en la parte del pueblo que se había inundado. Pero se hizo tan bien eso que la Casa Guevarista se transformó en una institución de la ciudad. Que vos llegabas a la estación de trenes, el correo, la universidad y la Casa Guevarista. Exagero un poco, pero era un lugar de referencia de la ciudad, la Casa Guevarista. Y quedamos al frente de todas las asambleas populares. De las 9 que había, ¿quién estaba al frente? Los militantes de la Juventud Guevarista. Afiliamos 2.400 afiliados que se necesitaban para ir a la elección en 40 días. 40 días hicimos 2.400 afiliaciones y llegamos media hora antes que los de Patria Grande, que también estaban afiliando, pero ellos tenían otros recursos, bueno, porque dirigían la Federación Universitaria, entonces tenían más facilidad. Media hora antes que ellos entregamos nosotros las 2.400 afiliaciones y vamos a elecciones. Bajo el paraguas de este frente que lideraba Pino Solana. Algunos compañeras que no querían ir a la interna, porque claro, ellos dirigían la Federación Universitaria y eran 3 veces más que nosotros. Pero yo tenía la expectativa en que nosotros éramos más populares, por estas cosas que estoy contando. Uh-huh. Y con el tema de la inundación, los trotskistas decían, vamos a hacer un centro de acopio en el rectorado de la universidad. Querían sacar a la gente, ¿por qué? Porque la Facultad de Trabajo Social bajó la persiana. ¿A dónde fue la gente? Se fue a la Casa Guevarista. Y los de Más Vivo con los Troscos, los de la Patria Grande, ¿qué hicieron? Se vinieron a espiar qué hacíamos nosotros y empezaron a hacer lo mismo. Muy bien por ello.
porque, bien, y claro, eran mucho más. Entonces, hicieron bastante. Cuando vienen las elecciones, de todas maneras, empieza la campaña electoral, 2-1 arriba nosotros en la campaña, en la calle, en la afiche. 10 días antes de las elecciones, se pelean dos. Un veterano que venía del PT y uno de Trabajo Social. Nos sacó de la campaña. Plenario para discutir la interna, los 10 días antes de las elecciones. Salimos de la campaña. Se nos cayó el acto de cierre, todo. El sábado y domingo, el viernes y sábado, cuando está la veda, que bueno, uno sigue militando por abajo, tirando puerta por puerta, qué sé yo. La militancia de la Juventud Guevarista y la Unión del Pueblo bajó los brazos y así todo nos ganaron 10.800 a 6.000. Yo no sé quién hubiese ganado, pero si no se nos cae la campaña, estoy seguro que la elección hubiese sido mucho más pareja y además de perder la elección, perdimos la referencia de la inundación. La referencia de la inundación antes de las elecciones éramos nosotros y después de las elecciones eran ellos. Por eso esta gente que dice que las elecciones no sirven para nada, no entienden nada de política. No entienden nada de política. El hecho de haber tenido mejor campaña electoral, se quedaron con la referencia de la inundación y el trabajo extraordinario lo habíamos hecho nosotros. Ahora, ¿cuál era la línea política de la Juventud Guevarista? A ver, contanos un poquito. Y la línea estratégica... Porque, perdón, bajo el Che Guevara se hicieron tantas cosas, entonces... No, la línea de la Juventud era la línea del PRT. Nosotros, además de la cátedra, la formación política era la línea del PRT. Esa era la línea nuestra. Bien, y estaría bueno que cuentes un poco qué era el Patria Grande en aquel momento, porque la referencia actual que tenemos es bastante diferente, digamos, ¿no? Patria Grande era un grupo de izquierda que se iba haciendo cada vez más populista, pero todavía en ese momento era de izquierda. Claro, y que venía de un montón de reuniones del Frente Darío Santillán, con algunos otros movimientos sociales, que era una izquierda no leninista, que renegaba del leninismo, tenía una tradición más contemporánea, lo que se llamó el autonomismo de los 80-90, ¿sí? Pero estaban a favor de un proceso revolucionario, sí, en todo caso con una tradición un tanto más nueva. Y ellos tenían líderes que venían del peronismo de base, sí, Guillermo Ciesa y otros compañeros. No, nosotros teníamos diferencia política y polemizábamos. Nosotros éramos leninistas y ellos eran eso que vos describiste. Claro. No, digo, porque hoy en día Patria Grande es Frente de Todos. Sí, sí. Una buena parte, digamos, ¿no? Sí. Era un frente, el candidato era Pino Solana, creo que en esa elección fue Alcira Argumedo, el candidato a presidente. Bueno, pero ¿qué pasaba? La gente, el pueblo o el activo social nos veía parecidos, nos veía iguales. ¿Qué mejor ir a una interna para mostrar las diferencias? Los acuerdos, por un lado, que íbamos en el mismo partido, pero también las diferencias. Pero nosotros por esta cuestión interna perdimos. Nos ganaron, ya dije, pero la ciudad de La Plata, yo no me había equivocado, la ciudad de La Plata tiene 8 secciones electorales. Primera y tercera, el casco urbano. O primera y segunda, casco urbano. Y la tercera es Citibel Gonet, que es de la misma composición social que el casco urbano. En esas 3 nos ganaron por paliza. En las otras 5 le ganamos nosotros. En los barrios populares le ganamos a Patria Grande. O sea que no es que estábamos tan equivocados cuando pensamos que éramos más populares y que le podíamos disputar la elección. Bueno, pasa que la militancia universitaria tiene anteojera a veces, alguna. Bueno, pero esto me permite a mí contar la crisis de la Juventud Guevarista, porque la Juventud Guevarista, que empezamos 7,
llegó a movilizar un activo no como en el 70, pero un activo de 300 militantes en 20 ciudades, en 20 ciudades, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires y alguna otra provincia. Nosotros habíamos sacado personería electoral en La Plata y en Moreno, estábamos a un paso de sacar la personería provincial, la federal de distrito en la provincia de Buenos Aires y la provincial también en la provincia de Buenos Aires, y en el 2017 íbamos a sacar la personería nacional porque estábamos en 5 provincias y eso era muy posible. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nosotros quedamos al frente de las 9 asambleas populares, la falta de militancia de la juventud guevarista hizo que perdiéramos todo ese trabajo. Y ahí comenzó la crisis. En el año 2014, cuando se estaba incubando la crisis, yo no la vi, y en lugar de volver, porque me había venido a vivir acá a Buenos Aires, en lugar de volverme a militar en La Plata, que era una elección, o volver a militar en La Plata, o hacer lo que hice. Con el libro de Che Guevara, entre el 2014 y 2015 recorrí 45 ciudades de Argentina y del cono sur, de acá de Sudamérica. Acá noté las ciudades donde fui. Fui desde, salí de Buenos Aires, llegué hasta Comodoro, Esquel, todo el valle del Río Negro, pasé a Chile, 3 ciudades en Chile, Santiago, Concepción y Temuco. Después fuimos a Uruguay, fuimos a Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, Bolivia, 3 ciudades de Bolivia, 45 ciudades. Bueno, por de este lado de la Argentina fuimos a Concordia, a Santa Fe. Y cuando, simplifico, cuando vuelvo, yo noté que algo pasaba. Pero evidentemente entre que me daba cuenta y que no me quería dar cuenta, no me di cuenta, y producto de esta crisis, si vos estás fuerte políticamente, ideológicamente, y la construcción prospera, pero acá hay una crisis. Producto de esta crisis, por no haber garantizado la posibilidad de consolidar a la juventud guevarista y la Unión del Pueblo como una fuerza política importante, que era totalmente posible, se nos empezaron a meter ideologías extrañas. El posmodernismo, fundamentalmente a través de la política de género corporativa. Uh-huh. Y bueno, eso fue demoledor. Lo que le pasó a casi toda la izquierda. Claro. 2016 fue la crisis. Entonces, y para explicar, porque yo no me explicaba por qué, porque jamás no me explicaba por qué gente que me amaba, tengo escrito cosas que me pasó a odiarme, pero era una cosa inexplicable. Sí. Y no, yo no entendía. ¿Sabés cómo? Porque empecé a buscar en la historia, pues yo veía que había un fenómeno colectivo. Sí. Cuando llegué a las brujas de Salem, 1600 y pico creo que fue en Estados Unidos, ¿qué eran las brujas de Salem? Eran las mujeres, entonces había quedado un clima, una histeria colectiva en Salem, en esa población, donde se imaginaban cosas de estas mujeres que curaban, que eran enfermeras, que sabían un poco más que el común, y las mataban. Yo me sentí así, como una bruja de Salem. Sí, sí. Una histeria colectiva de todo este grupo universitario. Una vez estoy mirando una película de Irán, al lado de la India, ¿cómo es que se llama? ¿Irán? Pakistán. De Pakistán. Y no tenía ganas de ver una película muy dura, pero volvía. La película terminaban lapidando a una mujer porque sospechaban que a lo mejor habían dado con era enfermera que cuidaba a un enfermo, que el hijo mayor tira
se suma a los que la pidan a la mujer, y al último, el hijo menor, que dudaba, también tira. Yo me sentí identificado con la mujer pakistaní lapidada por el pueblo. Me lapidaron mis compañeros, claro, no igual. No me enterraron hasta la cintura y me cagaron ladrillazo. No. Es el fenómeno que viene pasando en todos lados, sí. Y después... Y la izquierda es quien más lo motorizó, digamos, lamentablemente. Yo veía que por ejemplo, el bullying. Pero yo sentía como... No me hacían bullying como un chico de la escuela secundaria, pero de alguna manera yo sentía que había eso, estaba ahí. Y bueno, después terminaron, pero para quedarse con el departamento de acá, después ya fue, directamente inventaron una cuestión pero ya era por cuestiones materiales. Pero bueno, eso fue el fin de la juventud guevarista, pero el origen de eso fue el fracaso de no haber podido consolidar el éxito alcanzado en la extraordinaria militancia durante la inundación de La Plata. Porque no hubo ni un solo documento, no hubo ni un solo documento de crítica política, ni un solo documento de crítica por la cuestión de género. En una reunión yo estaba en la dirección, digo, bueno, compañero, estaba el rum machista. Bueno, compañero, en concreto, ¿cuál es la crítica? Todos no dijeron nada. Y uno dijo, ahora no me acuerdo de ninguno. Mirá vos, si vos tenés tremendo machista ahí en la dirección y no te acordás de ninguna crítica, ninguna. Porque ¿cuál era la crítica? Que no hablaba con la A, porque todavía no estaba la E. Le digo a una compañera, en un texto de 20 páginas, ¿cuántas veces tenés que poner A y O? No hable boludeces, me dijo. Yo la trataba con respeto. Yo tenía 70 años, ella tenía 25, 30. Y al rato le digo lo mismo, no, otra vez, no hable boludeces. O sea, y ahí empecé a notar esto. En el último plenario, fin del 2016, yo había presentado una moción de que los jóvenes guevaristas nos queremos construir como militantes entregados de cuerpo y alma a la revolución. Capital presentó una moción en contra, que a mí no me dijeron nada, porque generalmente cuando hay un congreso, hay una moción y hay moción en contra, se publica la moción en contra. No me dijeron nada, fuimos a la votación, perdí 80-20. Estaba todo preparado y además el escenario, no voy a describir, pero el escenario era el que estaba dirigiendo la reunión cuando me propone a mí para secretario político de la organización, describe al diablo y dice, y secretario político de la Juventud Guevarista. Sí, porque fue yo tendría que haber reaccionado ahí, pero bueno, no reaccioné. Este fue el fin de una construcción donde pusimos mucho, todos los recursos económicos vinieron habíamos hecho la revista Mascaró, que se llevó un fagote de plata, que habíamos cobrado de la indemnización por la persecución política, porque yo soy un trabajador, no tengo plata. Pero bueno, esto que cobramos ahí, lo pusimos ahí. Así que ahí llegamos. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos en 1.25. ¿Qué te queda? Cortito. Pues bueno, esto obviamente no como la crisis de la división del PRT, porque ya era más grande, más adulto y no era tan grave. Fue grave, para mí fue grave, pero bueno. Pero me noqueó. Seguro. Y además se desintegró la organización, me hicieron 6 denuncias. La sexta denuncia recién apareció una mujer. En la sexta denuncia apareció una mujer. 6 falsas denuncias, perdón, aclaremos. 6 falsas denuncias. 6 falsas denuncias. Y la sexta la hace una mujer que era la misma que la quinta que había hecho un chabón. Yo no sé, un machismo, pero no apareció ninguna mujer diciendo que nada. Sí, es que la utilización espuria de la supuesta violencia de género es terrible. Sí, pero en el ámbito universitario y político. Tienen que poner una mujer en este caso, ni una mujer pusieron. Sí. Era un chabón porque dice que era gay. Y era mi consultor, porque el tipo teníamos una excelente relación, porque como él sabía más del tema, yo cuando le preguntaba a él, ¿qué discriminación?
era mi asesor en el tema. No. Y una vez 2 jóvenes de 25, tuvimos una vez, dice que yo le pegué a 2 jóvenes de 25 años. Pero el modus operandi de las falsas denuncias es igual en todos los casos. Bueno, en nuestro canal tenemos un programa dedicado específicamente a eso, así que... Lo voy a escuchar. Bueno, entonces, tuve 3 años ahí, encima vino la pandemia, hasta que el negro Suárez me pide todos los documentos que tenés de Santucho para mandarle a un colega de Colombia. Le digo. Bueno, al final me puse, empecé y terminé haciendo el libro de Santucho. En 2 o 3 meses lo hice porque ya tenía todo preparado Claro. de los documentos, de los libros de documentos. Uh-huh. Y bueno, y salió el libro de... El blanco. El blanco, el libro de Santucho. El verde es el del Che. Claro, ese es el que estuviste hablando hasta hace un rato. Sí. Y este es el de la historia del PRT. Y salieron 3 ediciones, 5.000 ejemplares, se vendieron 4.000 y pico. Wow. Después de la crisis, se paró. Ahora se venden en cuentagotas. Bueno, pero el libro del Santucho, haber hecho el libro de Santucho me sirvió para que mi cabeza empezara a pensar en otra cosa y no en la crisis que habíamos. Mi cabeza por primera vez, después de 2 años y pico, 3, empezó a pensar en otra cosa. Antes era un pensamiento... Bueno, pero es que estas situaciones te voltean absolutamente. O sea, lo que te pasó a vos, nos pasó a todos, los que sufrimos este tipo de persecución, es así. Lo importante es salir. Y después, bueno, ahora, eso fue en el 2021, el libro de Santucho, y a principios de este año, la revolución industrial. Que de eso vamos a hablar en particular, pero vamos a decir que inspirada en autores clásicos del marxismo, Silvio Frondizi, Milcíades Peña, Che Guevara, y 2 economistas, Rovelli y Gerardo De Santi, que no son marxistas, porque hablan de cosas concretas. Entonces, no encuentro, yo no sé, debe haber a lo mejor, pero yo no los conozco, los marxistas que hablen de la economía concreta. Por ejemplo, y termino con esto, cuando empecé a militar a la izquierda, que decían el comunismo primitivo, la agricultura, la comunidad primitiva se hizo sedentaria, empezó la agricultura, que fueron las mujeres, y salió el excedente económico, como producían, y ahí aparecieron las clases sociales, y después nunca más a la izquierda te habló de excedente económico. Y es un concepto fundamental para saber qué podés hacer en economía. Bueno, en la Argentina existe un enorme excedente económico que se dilapida en gasto improductivo. Entonces, de ahí, de ese concepto que viene, y de otro peronista, Pepe Batella, que tampoco, bueno, son marxistas, pero... Y de ahí me tuve que inspirar para hacer este libro de la Revolución Industrial. Y me dice uno, porque Oscar Villar de Tandil lo peleaba, le decía a este marxista, no, mirá, la Revolución Industrial también. Y dice este otro, intelectual, dice, pero decir de la Revolución Industrial es lo mismo que decir que el agua moja. Sí, tenemos que decir que el agua moja, porque no se dan cuenta que hemos perdido la batalla cultural. Tenemos que enseñar el ABC del socialismo. Hoy hay que volver todo para atrás, hay que volver a empezar de nuevo, claramente. Pero con convicción, con ofensiva, con garra, con polenta para derrotarlos en todos los terrenos. Porque si vamos a ir a decirle, vamos a repartir las 6 horas de trabajo, ¿quién te va a dar bola? La gente quiere vivir bien, la gente no quiere vivir mal. Bien, ya de alguna manera adelantaste, ¿no? Ya tenemos planificado por lo menos 2 encuentros más, uno referido más al pensamiento del Che
del libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Y el otro a esto que acabas de anunciar, Revolución Industrial. Eso van a ser los próximos las dos emisiones. Así que por hoy te despido, Daniel, gracias nuevamente, los despido a todos, los invito a que difundan, a que se suscriban al canal, a que pongan me gusta, a que hagan comentarios, que nos critiquen, que nos alaben, lo que les parezca, que interactúen. Y los invito a al próximo que haremos con Daniel, pero también al próximo programa de especiales de crítica dialéctica. Así que gracias a todos, gracias Daniel. Gracias Guido y gracias a la audiencia presente y futura. Muy bien, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Chao, chao.